¿Cómo llegaste a ser lo que eres, a estar donde estás y a vivir lo que vives? Una parte de la respuesta está en factores ajenos a tu capacidad de control, como la genética, las condiciones socioeconómicas en las que naciste o las decisiones que tomaron por ti cuando eras niño. La otra está en tus definiciones cuando se te presentaban rutas alternativas. Si bien lo que es ajeno a tu voluntad puede determinar el contexto general de tu vida, son las decisiones que tomaste las que le dieron una determinada dirección y te condujeron a ser lo que eres, a estar donde estás y a vivir lo que vives. En definitiva, las decisiones que implementas establecen el camino por el que transitas y las experiencias que acumulas. Tomas decisiones cuando percibes que puedes mejorar una situación o sientes que es posible que desmejore una que ya te es favorable. Es decir, existen decisiones que procuran cambiar las cosas y otras orientadas a su conservación. Unas son transformadoras y las otras conservadoras. Las decisiones conservadoras se originan en el temor a perder algo, en tanto que las transformadoras se asientan en la esperanza de obtener algo. La toma de decisiones se activa cuando una situación demanda de la intervención consciente para mantenerla o cambiarla. Vivimos tomando decisiones, desde las muy elementales, como escoger un plato de comida del menú en un restaurante, hasta las más trascendentes, como estudiar una carrera, contraer matrimonio o emprender en una empresa. La decisión de emprender es absolutamente transformadora y trascendente, porque cambiará radicalmente la vida del emprendedor y de su entorno. Como vimos, este tipo de decisiones se fundamenta en una mayúscula esperanza de mejorar la situación del decisor. Esperanza que supera con creces los temores que naturalmente despierta el inicio de algo nuevo que es relativamente desconocido. Cuando la esperanza es sustancialmente mayor al temor, entonces se dice que existe una baja aversión al riesgo, lo que corresponde a un rasgo característico de los emprendedores. Por el contrario, si los temores de perder lo poco o mucho que se tiene son mayores a la esperanza de obtener algo que se anhela, se tenderá a conservar el statu quo. En este caso, la aversión al riesgo es alta. En síntesis, la toma de decisiones es un proceso que se activa con la percepción de que una situación puede tomar una dirección contraria a nuestros intereses o porque se tiene la sensación de que es posible ser o estar mejor. Esto último es lo que despierta la mente del emprendedor. Efectivamente, al emprendedor le motiva tener mayor libertad en el uso de su tiempo, obtener más ingresos, incrementar sus capacidades, servir de mejor manera a la colectividad, cumplir una misión, en fin, busca crecimiento personal en algún sentido. El proceso de toma de decisiones pasa por un momento creativo y uno ejecutivo. Al momento creativo le corresponde la construcción mental de situaciones alternativas a las que se está viviendo. Aquí es donde se visualiza el futuro al que se aspira y se analiza el camino que se deberá recorrer para llegar hacia él. Esta es la fase en la que se conciben las decisiones. O sea, en la que se analizan las acciones que se deben realizar para orientar una situación hacia la satisfacción de los intereses. Por ejemplo, si algo nos induce a imaginar que perderemos un trabajo en el que estamos a gusto,
seguramente concebiremos alguna acción para conservarlo. En oposición, si la actividad laboral que desarrollamos es insatisfactoria, pensaremos la manera de cambiar la situación. La baja aversión al riesgo, es decir, la primacía de la esperanza, garantiza la implementación, pero no su efectividad. Esta consideración es fundamental a la hora de emprender, porque para consolidar un proyecto no es suficiente con tener grandes y esperanzadores sueños. Es fundamental convertir el sueño en una visión objetivamente sustentada y analizar las acciones a tomar considerando medidas preventivas que minimicen el potencial impacto negativo de efectos o eventos adversos. De lo contrario, es muy probable que el emprendimiento nazca para morir tempranamente. En consecuencia, cuando se concibe la decisión de emprender, lo más importante es afinar la inteligencia estratégica para evitar cometer costosos errores. La inteligencia estratégica es la capacidad de proyectar o prospectar el futuro, analizando adecuadamente el costo-beneficio de las acciones que nos conducirán hacia él. En este sentido, la principal recomendación es que el sueño de emprender se asiente sobre lo que el emprendedor defina como su propósito o causa de vida y establezca las acciones estratégicas fundamentales considerando lo que está dispuesto a sacrificar para alcanzar lo que aspira. En las próximas clases abordaremos esto con mucha mayor profundidad. La mayoría de los sueños de las personas se quedan en el momento creativo, porque no es suficiente con tenerlos en la mente para que se hagan realidad. Una idea extraordinaria no implementada puede convertirse en fuente de frustración. Una mala idea ejecutada puede ser fuente de aprendizaje en el avance hacia lo que se quiere. De esta forma, en el proceso de toma de decisiones, el momento ejecutivo quizás sea el más relevante, porque es indispensable plasmar los pensamientos en acciones para caminar hacia lo imaginado. Como vimos, al momento creativo le corresponde la fase de concepción de la decisión y se activa por la percepción de que una situación puede tomar una dirección contraria a nuestros intereses o porque se tiene la sensación de que es posible estar mejor. En el primer caso prima el temor a la pérdida, en tanto que en el segundo prevalece la esperanza de obtener algo. En el momento creativo se piensa cómo las cosas pueden pasar. En el ejecutivo se hace que las cosas pasen. El momento ejecutivo contiene las fases de definición e implementación de la decisión. La definición de una decisión se produce en base a la información que se acopió en la fase de concepción. Aquí se establecen las acciones concretas que suponemos nos conducirán hacia lo deseado, a lograr el objetivo perseguido. En este punto se habrá asumido que la toma de la decisión es conveniente porque será más lo que se gane que lo que se pierda. En definitiva, se sentirá que el dolor que producen las pérdidas será sobradamente compensado por el placer que generarán las ganancias. Sin embargo, aún teniendo certeza de la conveniencia de una decisión, es muy frecuente que se procrastine su implementación. Ejemplo,
¿Cuántas veces la gente comienza el año estableciendo una serie de propósitos que no se cumplen, aunque solo dependan de la voluntad propia? Nos sentimos con la capacidad de cambiar una realidad. Sin embargo, es muy común que, sabiendo lo que debemos hacer para que esto se produzca, lleguemos solo al momento de definir la decisión y nunca la implementemos. En consecuencia, nuestro hacer sería incongruente con lo que sentimos y pensamos. El resultado de esto es la permanencia del estado que quisiéramos modificar. La procrastinación, o sea, la práctica de postergar, se produce porque tendemos a procurarnos los placeres más inmediatos y los que demandan menos esfuerzo, aunque eso implique el sacrificio del bienestar mediato. En la cotidianeidad se evidencia lo dicho. El placer de quedarse en casa viendo una película sabotea la decisión de hacer actividad física diaria. Los suculentos postres minan la decisión de sostener una dieta baja en azúcar. Y así podríamos enumerar una cantidad enorme de ejemplos. Este natural comportamiento de procurarse placer en el presente, sacrificando el potencial placer que la implementación de una decisión nos traería a futuro, se observa claramente en las estaciones de los metros y otros medios de transporte público masivo en las ciudades. Todas las mañanas, de lunes a viernes, en las horas de traslado hacia el trabajo, la mayoría de la gente camina presurosa. Parecería que va con el tiempo justo. Evita toda situación que pueda demorar. La aglomeración es incómoda, es notoria la tensión y el estrés colectivo. Casi nadie disfruta de ese viaje. Para colmo, muchos llegarán algo atrasados a su lugar de trabajo y deberán soportar miradas o comentarios acusadores de sus compañeros y posiblemente la llamada de atención de su superior. ¿Cómo cambiaría la vida si pudiéramos desayunar con absoluta tranquilidad todas las mañanas, salir de casa como que fuéramos de paseo, abordar una unidad de transporte no muy llena, quizá viajar sentados, llegar al lugar de trabajo relajados, saludar con los compañeros, tomar un café, charlar unos minutos y solo después comenzar a tiempo la actividad laboral? Todo esto sería posible si dejamos la cama unos minutos antes. Muchas veces lo decidimos, pero normalmente no lo ejecutamos por el placer de permanecer abrigados unos instantes más, 5 minutitos más. Aplica lo mismo para el que se traslada en vehículo propio y debe soportar todos los días el tedioso tráfico de la hora pico. ¿Por qué no implementamos las decisiones que consideramos fundamentales para mejorar nuestra situación?